No podemos cambiar el pasado, así que cambiemos cómo las personas piensan, sienten y se comportan hoy. Albert Ellis. ¿Qué tal, amigos de Platicando de Salud Mental? ¿Cómo están? Esperemos que se encuentren bien. Sabemos que hemos estado un poco distantes, pero estamos de vuelta y esperemos que esos nuevos capítulos les gusten y sean de su agrado. El día de hoy está un invitado muy especial, es el psicólogo Jaime Morales. Es un buen amigo que conocí durante mi paso como estudiante en la licenciatura de psicología. Hoy vamos a hablar sobre cómo fue nuestra decisión de tomar terapia, a lo que nos enfrentamos, algunos mitos, algunas realidades. Y bueno, esperemos que esta experiencia nuestra pueda ser de ayuda para ustedes si están en busca de ir a terapia. Los invitamos a que tengan su bebida de preferencia para que nos acompañen en esta plática entre amigos. Sin más que decir, platiquemos de salud mental. Amigo, hoy vamos a hablar sobre la decisión de tomar terapia. Sí, me gustaría que nos contaras tu experiencia desde la primera vez que fuiste como tal al psicólogo. ¿Fue decisión tuya? ¿Te obligaron? ¿Qué edad tenías? ¿Cómo fue este proceso? ¿Qué edad tenía? Tendría 20 años. Ya me encontraba en Puebla porque yo empecé estudiando aquí en Acapulco. 3 semestres, al cuarto semestre me voy a Puebla. Entonces me muevo a Puebla y en quinto, sexto semestres, más o menos, uno de esos dos, yo decido ir al psicólogo. Para esto, en las dos universidades hacían demasiado énfasis en vayan al psicólogo, tienen que estar en un proceso terapéutico. Primera, porque es importante, ¿no? Y segunda, porque nosotros, al final de cuentas, se brinda un servicio en el área de psicología. Entonces, no podemos hablar o brindar un servicio si no lo hemos pasado, ¿sí? Hubo unas situaciones ahí, mientras yo estaba en Puebla, emocionales, y decidí ir al psicólogo. ¿Cómo llego con la primer terapeuta con la que voy? Yo iba caminando por la calle y vi su consultorio, pedí informes, agendé una cita y comencé a ir. Fueron 2 sesiones nada más, no hubo, me parece, transferencia ni contratransferencia positiva o adecuada. Sí. Entonces lo hablé y sin problema busqué otro terapeuta y di con otra psicóloga y con ella me sentí más cómodo. Entonces comencé a trabajar, estuve 2 meses en terapia, pasó el tiempo y lo retomé antes de salir de la carrera. Habrán pasado como 6 meses y lo retomé y nada más fueron esas ocasiones en las que estuve en el proceso terapéutico. Y la más reciente, hace como 2 meses, en línea igual. Procuro estar de manera constante, ¿no? Asistiendo a terapia. Entonces, sí. No constante, periódica, ¿no? Ok, sí. Así fue como yo llegué. No visualicé tal cual una parte de qué enfoque maneja, cómo lo trabaja, su metodología de trabajo, o sea, nada. Simplemente fue una cuestión en la cual yo me sintiera cómodo y comenzar a trabajar. Sí, tocas un punto importante, es por eso que quería como abrir este espacio, porque hay gente que tal vez no tiene esos conocimientos, ¿no? De que dentro de la psicología hay muchos enfoques, hay mucho tipo de terapias, y justamente creo que es como te pasó a ti, o pasabas por un mal momento emocionalmente, sentimentalmente, ibas por la calle y se te presentó la ocasión, la oportunidad de poder agendar una cita con un psicólogo y lo hiciste, ¿no? Fue como tu primer acercamiento. Aquí lo importante, que también influye bastante, es que ya estabas estudiando psicología, ya tenías cierto conocimiento de lo que era una terapia. Entonces, me gustaría saber cómo fue antes de la primera terapia. O sea, ¿qué es lo que tú imaginabas? ¿Qué es lo que tú pensabas? ¿Qué es lo que esperabas tú de esa terapia? Es, al menos en lo personal, y me parece que a muchos pudiera pasarle, no sé, esta parte de demasiado nerviosismo es, no literal, pero sí metafóricamente hablando, desnudarse de cuestiones personales. O sea, vas a hablar cosas que tal vez hablas con un círculo muy cercano o incluso con nadie, con literalmente un completo desconocido, ¿sí? Con una persona ajena a ti hasta ese momento. Entonces era un poco de nervio, a pesar de que yo ya estaba en la carrera y pues ya cuarto semestre ya es la mitad de la carrera, y sí me generaba ese nerviosismo. Y eso pasó, estoy hablando de que fue un cambio de una terapeuta a otra. Y fue lo mismo, o sea, en el cambio de terapeuta igual, yo iba en semestres más avanzados, obviamente el nerviosismo era menor, pero había algo también, no es tan sencillo como pareciera ir al psicólogo, ¿no? Y platicar aquello que quisiéramos contar en su momento. Me gustaría saber qué pasó por tu mente en cuestión en el ámbito social o familiar, o sea, el saber que tus familiares que ibas a ir a terapia, ¿les comentaste, para empezar, les contaste tú que ibas a ir a terapia? Sí, mis papás
lo sabían, mi familia en general, entonces lo tomaron muy bien, de hecho no fue nada negativo, sino todo lo contrario, me apoyaron, incluso estaban al pendiente, cómo te fue, cómo te sientes, toda esa parte. Con mi familia sí, no hubo esa situación, ¿no? ¿Cómo fue para ti este apoyo familiar? Ya que pues, así como a ti te apoyaron, habrá algunas personas que su familia lo vea de una forma negativa. ¿Cómo crees que influyó esa forma de que por tu familia fue visto de una manera bien, aceptable? Positiva, de una manera positiva, claro. Es una red de apoyo con la que cuentas. Entonces, esa es la importancia de eso. Justamente quería hablar, que tocamos este punto, de los prejuicios y pues los mitos que hay relacionados a tomar terapia. Seguramente creo que muchos de los que estudiamos psicología y estamos como en esta carrera, hemos escuchado que los terapeutas a veces están más locos, ¿no? Siempre dicen así como, no, tú estás más loco que yo, o sea, ¿cómo vas a atender? Ese es de cajón, pero igual hay ciertos como mitos o prejuicios de que el que va a terapia es una persona débil emocionalmente o que solo van los locos, ¿no? Y la verdad es que pues no todas las personas que van al psicólogo tienen un trastorno psicológico. Muchas veces, como bien puedo tal vez utilizar tu ejemplo, a veces pasas por un momento pues no tan bueno en tu vida. Igual puede ser una crisis en la que puede ser desencadenada por cualquier cosa, ¿no? Puede ser una ruptura amorosa, puede ser que falleció un ser querido, puede ser que cambias de escuela, que cambias, no sé, de vivienda. Cualquier tipo de situación te puede desencadenar algo que afecta a tu calidad de vida, ¿no? Y creo que esa es como la pauta para ir al psicólogo. Tú dices que tu familia lo toma pues de una forma bien y ir al psicólogo, pero ¿conoces o te has topado con algún tipo de prejuicio o mito relacionado a tu carrera de psicología y relacionado con ir al psicólogo? Claro, demasiado. Mira, o sea, desde comentarios, digo, nada ofensivos, pero sí de repente un poco extraños, ¿no? O sea, en automático sí. Es que, no sé, vamos a tal lado tal día. Y es como de, no puedo, es que tengo cita o sesión con el psicólogo o la psicóloga. Y es, ¿cómo? ¿Estás bien? ¿Por qué vas al psicólogo? Y es como de, o sea, probablemente se imaginen una cuestión mayor, ¿no? Que pudiera ser, pero muchas veces la reacción es esa. Sí me he topado con comentarios así, de un lado y del otro. Te puedo hablar en Acapulco, me parece que no está todavía la cultura de atender nuestra salud mental, ¿sí? Por ese lado. Pero también está la otra parte que me resulta interesante. Ya tú me comentarás al respecto. No, o sea, muchas veces es que la gente no asiste al psicólogo. Y sí, es cierto. Sí. Muchas veces no asistimos de manera periódica al psicólogo o con la psicóloga. Pero también me parece que, a diferencia de otras áreas del sector salud, como pudiera ser medicina, por ejemplo, en el que vas cuando estás enfermo o algo, implica un gasto. Claro, sí. Comprar medicamentos, pero es por un periodo un poco corto. Uh-huh. En la cuestión terapéutica no siempre es así. Y muchas veces, aunque el terapeuta pueda adaptar eso de decir, ¿sabes qué? Que las sesiones sea, no sé, una vez a la semana, una vez cada 15 o una vez al mes, pues también genera un gasto adicional, ¿no? Entonces, me parece que es la combinación de ambas. Por una parte que sí no está la cultura, al menos te repito aquí en Acapulco, de asistir al psicólogo con un terapeuta para trabajar nuestra salud mental, pero también me parece que está la otra parte de nuestro día a día, la parte económica, sí. Lo que pudiera llegar a dejar a un lado. Sí. Me parece que es importante eso que dices, porque a veces no lo tomamos en cuenta. Como bien dices, cuando vamos al médico, yo siempre pongo el ejemplo del dentista, ¿no? Siempre vamos al dentista cuando ya nos duele una muela, cuando ya estamos así con el dolor aquí, que no aguantamos más, es cuando vamos al dentista. Yo siempre pongo ese ejemplo de que al psicólogo es muy parecido, no digo que toda la gente, no generalizo, pero sí la mayoría siempre va cuando ya está casi al borde de la crisis, ¿no? Cuando hay un malestar muy latente. Incluso, de hecho, hay como un estudio en el que van más las mujeres que los hombres, porque también por este estereotipo de hombres mexicanos que tendemos a resistir mucho, ¿no? A aguantarnos. Sí, una cuestión machista. Pero siempre es casi el final, ¿no? Casi el último. Entonces, como bien dices, hay cosas que no tomamos en cuenta y también justamente este en vivo es para eso, para gente que no conoce o no tiene pues en mente lo que implica ir a un psicólogo. Manejabas algo muy importante, los costos. Así como hay un buen de terapias, ¿no? Hay todo tipo de terapias. Y así como hay muchos psicólogos, también hay muchos precios. En cuestión de precios variado, ¿no? Te puedas encontrar consultas de 600, 700, 800 pesos hasta la de 200 pesos, 150, ¿no? De hecho, por ejemplo, yo estuve en DIF un tiempo y la consulta era, por ejemplo, DIF obviamente es para apoyar a la sociedad.
Aquí se maneja un costo de 20 pesos. O sea, realmente no era algo, era como algo significativo, porque también es lo que yo te iba a comentar. A veces creo que también es importante que se genere un costo, porque cuando la gente lo ve que es gratis, lo he visto, digamos, ahí mismo en DIF, cuando no les cobran, a veces lo toman pues muy a la ligera, a veces no, incluso no es, cuando es regalado, como que no le dan cierta importancia. Entonces, por ejemplo, ahí en DIF sí estaba bien los 20 pesos, porque la gente pues que tenía como necesidades, pues iba y se le atendía. Entonces, justamente es esta parte, ¿no? De cómo ver ciertas cosas, desde el precio, que no todos tienen una tarifa fija, porque algunos pueden llegar como a cierto acuerdo con la persona. El tiempo también, son cosas que debes tomar también en cuenta. Algo que decías de que no estamos acostumbrados. Yo te voy a contar, cuando yo estaba justamente en la universidad, estaba teniendo mi proceso terapéutico y pues yo lo decía así abiertamente, ¿no? Pues voy al psicólogo. Justamente mi cita era ahí en la universidad porque nos brindaban esa atención psicológica y ya era en la tarde, o sea, era cuando no tenía clase. En estas ocasiones me llevaba mi mamá y a veces mi mamá decía así como, no, es que mi hijo tiene una clase extra en la tarde. Y así como, no, pues no hay problema, o sea, voy al psicólogo, o sea, no hay ningún problema. Y es esta parte que tal vez puede generar en la sociedad como un impacto tal vez negativo, pero sí existe como ese tabú todavía de ir al psicólogo, o sea, como que no es muy bien visto. Y justamente creo que eso también nos lleva como otra pregunta, que ¿tú qué tan necesario crees que deba ser por ejemplo, en la adolescencia o ya cuando estás en la carrera, el ir al psicólogo? O sea, ¿qué tan necesario crees tú? Y nos comentabas anteriormente que tus maestros no los obligaban como tal, pero sí les recomendaban, ¿no? También en mi escuela nos recomendaban. He escuchado de algunas escuelas, de algunas universidades, no sé si en la licenciatura, pero al menos en maestría, sí les piden necesariamente ir a un proceso terapéutico durante su estancia como estudiante. Según tu experiencia, ¿qué tan bueno crees que sea esto? O sea, ¿qué tan bueno crees que sea mantenerte en terapia mientras estudias? Buenísimo. Como bien lo mencionabas, o sea, puede ser desde una cuestión para tratar una cuestión emocional, algún conflicto personal, o sea, cualquier situación que queramos trabajar, o simplemente un ejercicio de catarsis, ¿no? Simplemente desahogarnos y poder librarnos un poquito, quitarnos algunos pesos de encima. Es de suma importancia, pero, o sea, caemos nuevamente a lo que preguntabas anteriormente, ¿no? O al punto que llegamos anteriormente, es también esta parte en la que como sociedad me parece que no tenemos la cultura, pero también existen otros factores, ¿no? No es nada más porque no le den importancia. Tal vez haya muchas personas que sí le den esa importancia, pero no sé, tal vez no cuenten con esos recursos, con el tiempo, tal vez. Si no hablo únicamente del recurso económico, disponibilidad de horario, traslado, o sea, es una cuestión multifactorial, ¿no? De acuerdo a lo que hemos estado comentando y de tu experiencia que nos comentaste, ¿cómo podrías, pues sí, recomendarle a una persona que no sabe de psicología y que quiere al psicólogo y pues tiene duda de cómo elegir su terapeuta, su enfoque? Sí, yo no me preocuparía tanto en el enfoque como tal, repito. Sino que sea más esta cuestión de transferencia y contratransferencia, o que te sientas cómodo como paciente con el terapeuta primero. O sea, y tú lo sabes, eso es desde el saludo, desde hola, o incluso desde que agendas, ¿no? Desde antes. Sería más importante para mí esa parte en la que el paciente o la persona se sienta cómoda con él o la terapeuta. Después su metodología de trabajo a través del enfoque que maneje sería diferente, pero si tú te sientes cómodo o cómoda con la persona que tienes enfrente, psicólogo o psicóloga, el enfoque que maneje me parece que lo va a facilitar más, pero no es el enfoque en sí, sino esa transferencia y contratransferencia que se maneje dentro de la terapia, ¿no? Coincido contigo. Según lo que nos contaste, también pues lo dijiste, ¿no? Estar con un psicólogo era un proceso. Es contar cosas que tal vez no le has contado ni a tu mejor amigo. Cosas que tal vez te dé pena decirlo. Y obviamente esta parte del entrenamiento como psicólogo es desde el lado ético. La gente que tal vez no haya ido al psicólogo nunca, nosotros no podemos contar nada de lo que pasa en el consultorio. No podemos contar nada y siempre estamos, pues podría decirse, entrenados. Aprendimos para verlo de una forma en la que podamos ver de la mejor manera sus sentimientos de las personas y entenderlas como ellos realmente lo están viviendo. Jamás va a haber juicios, jamás vamos a juzgar. Y eso es muy importante. Como bien dices, creo que la parte en la que te sientas cómodo como paciente, creo que es fundamental. Si no te sientes cómodo con la persona, si te sientes... Incluso algunos amigos me han dicho que cuando iban con su psicólogo a veces se sentían regañados.
Y seguían yendo, y yo decía así como, ¿cómo? O sea, tú sientes que te regaña y decía, es que yo no le puedo contar estas cosas porque siento que se enoja o que... Pongamos un problema tal vez muy común, ¿no? Que sí, fui al psicólogo porque corté con mi novia. Y ya íbamos bien y de repente regresé con ella y no se lo quiero decir porque se va a enojar. Y es justamente esta parte, o sea, de que el psicólogo siempre te va a aceptar. Es la parte de la comprensión y de la aceptación. Siempre va a ser una aceptación condicional. Eso es muy importante que pues lo tengan como en mente para poder tener un proceso terapéutico. Sentirse cómodos con la persona, con el terapeuta. Y iba justamente a lo del enfoque, o la pregunta iba más por ahí, porque también creo que es necesario, ¿no? Que hay muchas personas que no han trabajado con ciertas problemáticas o hay otro tipo de cosas como el coaching, digamos, en el que pues agarran de algo, ¿no? Y tal vez por sacar dinero sí toman ciertos casos. Creo que como paciente también es importante que te informes. Tal vez en internet, por ejemplo, ¿no? O sea, puedes buscar si el terapeuta que estás queriendo pues agendar, si te dice es que yo hago psicoanálisis, ¿no? Y pues tal vez es importante investigar, ¿no? De qué consta el psicoanálisis. Y bueno, desde mi punto de vista, no sé si igual lo compartas, pero la parte de la información como paciente creo que es muy importante. Porque puede que vayas con alguna persona y te diga, sí, yo te atiendo, pero ya en el proceso ya no te gustan. También es muy importante, si no te gusta, pues ahí es mejor, es más sano cortar ahí relación con el terapeuta y buscar a alguien que sea pues mejor y que te sientas mejor, a continuar y que ese tipo de problema por el que vas no te ayude. Claro, lo ideal sería que el paciente sí se informara en cuanto a los distintos enfoques, porque sí, entonces la probabilidad de que no te guste la terapia es menor en automático, porque ya conoces un poco el enfoque y dices, ok, desde que lo estoy leyendo, desde que estoy investigando esto, igual y ya no me está gustando cierto enfoque, pero me está llamando más la atención el otro. Te repito, sí sería lo ideal que el paciente estuviera informado en cuanto a qué enfoque, yo creo, de acuerdo a la problemática o a la situación que el paciente desee trabajar, o el cliente, sería el ideal para buscar ese enfoque, ¿sí? O sea, no sé, por ejemplo, humanismo, personas sanas pero insatisfechas, ¿no? Autorrealización, pirámide de Maslow y toda esta serie de conceptos. Es como de, ok, tal vez no tengo un problema tal cual, pero me encuentro, como lo mencionabas, en una crisis o en una situación así. Este enfoque me gustaría más, pero el paciente ya lo sabría al conocer un poco esos enfoques, ¿sí? Pero, nuevamente, es la otra parte. No sé también hasta qué punto el paciente realmente puede informarse de esos enfoques. De acuerdo a sus necesidades, ¿no? Cada quien tiene necesidades y si cumple los requisitos para la terapia, pues creo que es exacto. Que se puede ver también desde la primera de la entrevista, ¿no? Claro. Que es ahí donde si te vas a sentir cómodo, creo que tampoco hay que forzar las cosas. No sé, amigo, ¿algo más que quieras comentar? ¿Algo más que quieras contarnos? No, nada más que traten de asistir a terapia. Muchas veces no queremos, muchas veces nos asusta. Como lo mencionábamos al principio de la transmisión, ¿no? Es metafóricamente hablando, es desnudarse ante alguien que no conoces o estás tratando de generar esa empatía, ¿no? Es importante asistir, como se ha mencionado en otras ocasiones, así como tratas ciertas áreas de tu salud, la salud mental es importante trabajarlo, un bienestar mental ayuda muchísimo en nuestro día a día y en cualquier otra actividad que realicemos en nuestra vida cotidiana. Es de suma importancia. También lo ideal sería que nos informemos un poco sobre ciertos enfoques, pero para mí lo más importante sería primero dar el primer paso de asistir a terapia, que no es nada sencillo, ¿sí? No es fácil, pareciera que sí, pero no lo es. Nos puede generar muchas dudas, nerviosismo, ansiedad, lo que sea. Entonces ya es de valor el decir, quiero ir a terapia, voy a asistir con un terapeuta. Partiendo de ahí, la comodidad del paciente ante el terapeuta o la terapeuta, ¿sí? Si te sientes cómodo, el trabajo se va a facilitar aún más. Y no guardarse nada, la sesión es para eso. Esos 45, 50 minutos o 60 minutos son del paciente. Y con la libertad de hablar cualquier situación que él desee trabajar, claro. Sí, es muy importante que tengan claro eso. Lo que te decía del prejuicio cuando empezamos, los prejuicios que a veces hay de que las personas que van a terapia son débiles o que no pueden con pequeñas cosas. Tal vez para algunas personas sean pequeñas cosas, para otras personas pueden ser problemas muy grandes, ¿no?
Y justamente lo que dices es muy valiente realmente aceptar que necesitamos ayuda, ¿no? Creo que se necesita cierto valor para aceptar que los problemas que estamos viviendo son mayores a nuestras capacidades de poder solucionar problemas, ¿no? Entonces creo que es también como resaltar que no es malo realmente, aprendes muchas cosas, que justamente también es algo que te quiero preguntar. ¿Cómo fue el antes y el después de acudir a terapia? O sea, ¿cómo, ya nos contaste cómo fue que decidiste, cómo fue que pasó, que fuiste a terapia, pero cómo fue después del proceso? O sea, ¿hubo algún cambio en ti? Sí, claro, digo, al final el punto de la terapia es que adquieras ciertas herramientas para tu día a día. Entonces, el proceso terapéutico en el que yo estuve, sí me sirvió muchísimo. Primero por el atoradero en el que me encontraba, para salir de él, contando obviamente con las redes de apoyo. Y me brindó esas herramientas, ¿sí? No sé, por ponerte ejemplo, hasta técnicas de relajación que yo las veía en clase y era como de, está chido, pero ya cuando estás, güey, en el tú a tú, por ejemplo, con el terapeuta, era, ok, me voy a poner en papel y lo voy a hacer. El cambio es, o sea, se nota, ¿sí? Y entonces es una herramienta que ya adquieres, como lo decíamos, para tu vida cotidiana. Entonces, las distintas herramientas que puedas adquirir, bienvenidas, siempre y cuando sean positivas, ¿no? Para un cambio positivo, claro. Les voy a compartir así mi experiencia cuando yo estaba, pues más creo que en la prepa, en la secundaria, que de hecho fue como mis primeros acercamientos, así como a terapia. Yo ya iba en un centro escolar que es desde el kinder, primaria, secundaria y bachiller. Entonces había una psicóloga para todos esos niveles y era amiga de unos familiares. Entonces pues de repente le iba a visitar y le contaba así cosas así como tenía problema con esto y me decía así como, no era una terapia como tal, pero creo que eso me dio mucha confianza para acercarme y darme cuenta que no había como un prejuicio o no me iban a juzgar si contaba las cosas como yo lo estaba viviendo. Y desde ahí como que ya me empezó así como a latir, ¿no? O sea, como a decir, esto está padre, ¿no? Está bien. Ya después, de hecho te digo, cuando tuve así como el último proceso en la universidad, me ayudó bastante. Yo tenía algunos como pensamientos distorsionados donde luego decía así como, no, pues si yo estoy con mis amigos y yo llegaba y de repente se quedaban callados, seguramente les caigo mal. Tenía pensamientos así, o sea, tenía ideas de que seguramente a mis amigos ni soy tan su amigo y cosas así, o sea, sí eran pensamientos que ya afectaban como tal mi vida cotidiana. Entonces cuando empecé ahí, y obviamente eso también dificultaba mi conducta y mi relación con los demás, porque a veces ya no tenía ganas de ir con mis amigos, no tenía ganas de ir a fiestas, cosas así. Me volví un poco callado, o sea, sí me afectó bastante. Cuando fui al psicólogo me di cuenta que esos simplemente eran pensamientos que me afectaban bastante. Y ya en el cambio sí se vio bastante reflejado, e incluso poniendo un ejemplo, para participar en clase. El participar en clase para mí era una angustia, no te imaginas, tremenda. O sea, yo pensaba que si lo decía iba a estar mal y que todos iban a reír de mí. Así de drástico estaba. Entonces me di cuenta, y justamente como lo mencionabas con técnicas de relajación, me di cuenta que pues era una activación fisiológica la que tenía en mi cuerpo y por eso me ponía muy nervioso, sudaba, incluso hasta temblaba a veces, pero me di cuenta que pude manejar eso, pude manejar esta parte fisiológica y que hacía lo que tenía las intenciones de hacer, y de hecho hasta mis calificaciones subieron. O sea, el cambio fue muy importante para mí. De hecho tú me conociste ya después de terapia. Si yo te contaba eso de que yo era medio tímido, o sea, casi nada, pues recuerda el día que nos conocimos, estuvimos hablando un buen de tiempo, ¿no? Creo que estábamos ahí varias personas y fue justamente así como te conocí, o sea, por conocidos en común. Entonces, o sea, yo desde mi experiencia podría como alentar a las personas a que vayan a terapia, porque es parte de conocerse, de aprender a tal vez lidiar con esos pensamientos. Ahora sigo teniendo esos pensamientos, no digo que los hayan eliminado por completo, pero ahora yo decido sobre ellos. Los tengo y ya no les hago caso, ya simplemente pasan. Como tal, en terapia adquieres herramientas muy importantes que te sirven durante tu vida y te van a servir para siempre. Y también no es como que ya salgas al 100, ¿no? O sea, tal vez sí surjan ciertos problemas después, que de hecho es también importante, ¿no? Que a veces el psicólogo tiene ciertas sesiones de supervisión para ver cómo van las cosas, no sé, un año después, 6 meses después, 3 meses, ¿no? Realmente si vas una vez al psicólogo no es que efectivo que ya nunca vas a volver a ir, ¿no? Es también un conocimiento constante. Porque así como vamos pasando nuestra vida, vamos adquiriendo nuevas experiencias y tal vez nuevas crisis. Desde que acabamos la universidad y ya tenemos que conseguir trabajo, ¿no? O desde que ya voy a mudar
solo desde que ya te vas a casar, ¿no? O cosas así. Van adquiriendo pequeñas como crisis, pero no sé, amigo, ya como para forma de cierre, ¿qué más nos gustaría como agregar a este tema tan importante? No, únicamente corroborar lo que dices, ¿no? Tal cual, me pareció muy interesante porque dijiste, así como aprendí desde una técnica de relajación, que era una respuesta fisiológica como tal, y una vez que tienes control sobre esa respuesta, aplica a distintas áreas o a distintas cuestiones. Entonces, justamente es eso, o esa es la idea de la terapia, ¿no? Adquirir esas herramientas, aplicarlas en micro, pero replicarlas a macro, ¿sí? Entonces, esa es parte del proceso. También, si alguien desea o ya está en terapia, pues qué bueno, muchas felicidades, es muy importante y como lo mencionamos, se requiere mucho valor y que tampoco se desesperen, es un proceso, ¿sí? Que muchas veces pudiera ser como una montaña rusa, arriba, abajo, a veces uno sale medio movido de terapia, a veces sales a tope a todo lo que hagan. Entonces, comentar que eso también es parte del proceso, ¿no? Comentar que esos detalles, te decía, es parte del proceso y es importante vivirlo, ¿no? También experimentar esa parte y es como pudiéramos continuar en ello. Sí, exacto, y justamente lo que dices, que no es un cambio inmediato, es un proceso y hay trabajo como tal, tampoco es como que el terapeuta haga todo, también hay un trabajo del paciente, porque al final se puede ver muchas cosas dentro de la terapia, ¿no? Pero los cambios son allá afuera, son en la vida cotidiana, entonces creo que es también muy importante. Pues me dio mucho gusto, amigo, tenerte por aquí. Y pues creo que fue muy enriquecedor hablar contigo, amigo. Muchas gracias, hermano. Te agradezco la invitación, que se haya dado de esa manera. Igual ya tenemos algo de rato sin hablar. Estuvo muy padre. Pues gracias a todos los que nos vieron. Y pues no sé si quieres agregar otra cosa ya para despedirnos. De mi parte sería todo. Muchas gracias a los que nos vieron y pues nada, aquí andamos. Y vayan a terapia. Claro. Ok. Gracias, amigo. Bye a todos. Claro.